Vamos a empezar la clase de hoy desarrollando las distintas unidades de concentración que existen. Yo les había comentado que, por ejemplo, la presión era una de las variables que tenía muchísimas formas de medirla, unidades de medida, y lo mismo pasa con la concentración. Nada más que acá en la concentración de las soluciones, estas definiciones que vamos a ver se han dado justamente porque hay determinados problemas que deben resolverse con una determinada unidad y no se puede realizar con otras, ¿no? En primer lugar, vamos a dividir las unidades de concentración en dos grandes grupos. Unos le vamos a llamar unidades físicas. Unidades físicas de concentración. Ustedes saben que la física utiliza para medir la masa el gramo, el kilogramo. El kilogramo es la unidad que usamos nosotros en el CIMELA, ¿no es cierto?, para la masa. Y para el volumen utilizamos el metro cúbico, que tiene su equivalencia en la escala de litros. Ya sabemos que un litro es un decímetro cúbico, o lo que equivale a 1000 milímetros cúbicos. Perdón, 1000 centímetros cúbicos. ¿Sí? Un litro, 1000 centímetros cúbicos. Si ustedes son observadores, van a ver en la botella de gaseosa, ¿sí? Dice, vamos a comprar una gaseosa de 1,5 litros y en la botella dice 1500 centímetros cúbicos, ¿no? Es lo mismo. Exactamente lo mismo. Perfecto. Con estas unidades, sin importar quién es el soluto, es decir, no nos importa la naturaleza de la sustancia que hemos disuelto, podemos definir las unidades de concentración física. Estas unidades de concentración se llaman unidades porcentuales. ¿Sí? Porcentuales. Y hay algunas derivadas. Y estas unidades físicas son, la vamos a poner acá, los porcentajes y derivadas. En primer lugar, el porcentaje... ¿Puedes girar la cámara, profe? Vamos. Porcentaje masa en masa. ¿Sí? La primera unidad la vamos a simbolizar con el símbolo del porciento, del porcentaje, M/M, es masa en masa. Ustedes saben que a la masa la vamos a medir en gramos acá, es decir, en un múltiplo del kilogramo. Y esta M corresponde al soluto. Y esta M corresponde a la solución, es decir, que estas unidades están dadas bajo la forma de relación entre soluto y solución. ¿Sí? Es esta la forma que vamos a adoptar para definir las unidades físicas. Entonces, ¿qué es el porcentaje masa en masa? Tengo unas dudas. Ahora sé. ¿Sí? ¿Quién me habla? Yo. Altera si cambiamos de posición esas unidades, o sea, la masa del soluto o la masa del solvente. Alterará el resultado si la cambiamos de lugar. ¿Y la ponemos al revés? Sí, al revés. No. No está definida de otra manera más que esta. Esta es una definición, Carlos. Es como si me dijera la velocidad, en vez de medirla en distancia sobre tiempo, ¿la puedo medir en tiempo sobre distancia? No. Que la definición me dice que es el cociente entre el espacio recorrido y el tiempo empleado. Lo mismo acá, esto es una definición, y la definición es la cantidad de soluto respecto de la solución, lo que estamos utilizando acá. Ok. Perfecto. Entonces, ¿qué significa este símbolo que hemos escrito acá? En primer lugar, está la masa, que es
los gramos de soluto que tengo en la solución respecto de, ese es el cociente, respecto de 100, por eso es porcentual, 100 gramos de solución. ¿Sí? ¿Cuántos gramos de soluto hemos disuelto cada vez que nosotros tengamos 100 gramos de solución? ¿Entiende esa definición? Sí, profe. Miren, supónganse ustedes que tenemos una probeta, ¿sí? En el laboratorio, saben lo que es una probeta, ¿no es cierto? ¿Ya? Esto es un tubo graduado en donde vamos a poder contener y medir la cantidad de líquido que tengo. Supongamos que tengo una probeta de 1000 centímetros cúbicos. Y que dentro de estos 1000 centímetros cúbicos hayamos disuelto 10 gramos de soluto y obtenido los 1000 mililitros de solución. Perdón, en vez de 1000 mililitros, pongamos 1000 gramos, porque estamos trabajando con gramos. 1000 gramos de solución. ¿Sí? Entonces, la probeta es de 1000 mililitros. Pero pesado la solución que yo tengo acá, tengo 1000 gramos de solución. Y lo llevo, ¿no es cierto?, a la balanza. Y dentro de estos 1000 gramos de solución, tengo 10 gramos de solvente. Si nosotros dividimos al contenido de esta probeta en 10 partes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ya me pasé de una, ¿sí? Hasta aquí. Quiere decir que cada una de estas partes son 100 gramos. Porque si todas las partes son 1000 gramos, 1000 dividido en 10 partes son 100 gramos cada parte. O sea que acá habría también 100 gramos, ¿no es cierto? Y si nosotros hemos disuelto 10 gramos de soluto en estos 1000 gramos de solución que yo tengo, quiere decir que en cada parte hay 1 gramo de soluto. De tal manera que ahora tengo los 10 gramos puestos en los 1000. ¿Vamos bien hasta Profe, acá? sí, sería, como estamos hablando de manera proporcional, ¿no? Sería como cuando en una receta, ¿no? Por ejemplo, queremos hacer la misma cosa, pero el doble, digamos. Entonces le Sí, aplicamos el doble de proporción. exactamente, exactamente. Fíjense ustedes que por cada parte yo tengo 1 gramo de soluto por cada 100 gramos de solución. ¿No es cierto? 1 gramo por cada 100 partes. Como tengo 10 partes, acá voy a tener 10 gramos de soluto y ya tengo 1000 gramos de solución. Quiere decir que si hemos disuelto 10 gramos de soluto por cada 1000 gramos de solución, en realidad la concentración, porcentaje masa en masa, se tiene que dar de esta manera, por cada 100 partes de solución, no cada 1000. Lo tengo que dar cada 100 partes de solución. ¿Entienden, no es cierto, lo que es la definición? Sí, profe. A ver, si usáramos la pizza esa que usamos el otro día para ver la fracción molar, y yo les dijera 4 porciones de la pizza que está dividida en 10 porciones son de pizza común. 4 de 10. Inmediatamente la gente de matemática te va a decir, bueno, pero 4 décimos son 2/5. Lo que deberíamos decir en realidad es 2/5, porque esa es la fracción ya irreducible, ¿no es cierto? O irreductible. ¿Eh? Sí.
Entonces, no lo voy a decir 4/10, sino voy a decir 2/5, que es la misma cosa. Bueno, acá es lo mismo. Yo tengo que dar las partes de soluto, pero por cada 100 partes de solución, ambos medidos en masa. Y como son 100 partes, por eso se llaman porcentuales estas unidades. Y acá yo les quiero hacer ver algo muy importante del concepto de concentración. La concentración es una propiedad que tiene la solución. ¿Sí? Una propiedad. Así como el punto de ebullición, como la masa, como el volumen, como cualquiera de estas otras propiedades, la concentración es una propiedad, pero una propiedad muy particular. Si nosotros hablamos de masa de solución, simplemente, o volumen de solución, simplemente, esa propiedad, la masa o el volumen, es una propiedad extensiva. Depende de la cantidad de solución que nosotros pongamos en la balanza o en el recipiente para medir el volumen. Cuanto mayor sea la cantidad de solución, mayor es la masa, mayor es el volumen. ¿Estamos de acuerdo? Es una propiedad extensiva. En cambio, el punto de ebullición no es una propiedad extensiva, es una propiedad intensiva. Y ya no depende de la cantidad de solución tomada. Si yo hago hervir 100 gramos de solución o 1000 gramos de solución, ¿sí? Es decir, a toda esta o una parte nada más, el punto de ebullición va a tener el mismo valor, independiente de la cantidad de solución que yo tomo. ¿Está claro eso, no es cierto? Sí, profe. Y también independiente del tiempo. Bueno, el tiempo en que tarda en hervir es otra cuestión. Depende de la fuente de calor, depende del recipiente, depende de un montón de otras que no tenemos en cuenta acá. Estamos hablando solo de nuestro sistema material, acá es solamente la solución. ¿Sí? Profe, se le escucha muy, Sí. muy entrecortado. A ver, vamos a ver si es problema del internet de acá, qué conexión tengo. Y sí, es la... Pero acá me marca que tengo un internet espectacular y seguramente no es cierto. Claro, hace rato le salía ahí las rayas rojas, digamos. Sí. No, pero acá me marca mi computadora que yo tengo una excelente conexión a internet. Con todas las barritas y bueno, pero ustedes saben cómo es. Si se entrecorta y hay que repetirlo, me lo preguntan, por favor, para que no queden dudas, ¿no? Bueno, claro, profe, eso le quería justamente preguntar si podía volver a repetir el tema de la ebullición. bueno, ¿Cómo era les decía respecto que... al tiempo? No, es que no nos metemos con el tiempo nosotros acá, que el tiempo depende de otras cosas que no son la solución. A ver, ¿se acuerdan cuando hacíamos hervir agua? El punto de ebullición del agua es independiente del recipiente, de la cantidad de calor, de todo. Depende solamente del agua que yo he puesto. Ni siquiera depende de la cantidad de agua. Depende de la sustancia que yo ponga y nada más. Porque mi sistema material es ese, el agua. Si yo quiero medir el tiempo en que tarde en hervir el agua, yo tengo que pensar en el material que está hecho el recipiente para ver la conductividad del calor. Tengo que ver la cantidad de calor suministrado y cuál es la fuente de calor. Hay un montón de otras variables que exceden al agua solamente. Entonces yo no me meto acá con el tiempo. Yo estoy hablando solamente de la solución. La masa de la solución, el volumen de la solución son propiedades extensivas. Cuanto mayor sea la cantidad de solución considerada, mayor es la masa, mayor es el volumen. El punto de ebullición, no. Porque no importa si yo hago hervir toda la solución o una partecita de esa solución, va a hervir siempre al mismo valor de temperatura. ¿Sí? Siempre
pensando en que el sistema material es solamente la solución. ¿Estamos bien? Sí, profe. Bueno, resulta ser que la concentración, esta otra propiedad que tiene la solución, la concentración, es una propiedad intensiva, intensiva. No varía con la cantidad de solución. Porque si de este recipiente, de esta probeta que tengo yo toda la solución, saco una parte, pues la parte que yo retiro tiene exactamente la misma concentración de lo que quedó en el recipiente. Porque la relación entre masa de soluto y masa de solución sigue siendo la misma. Me da lo mismo decir 10 gramos cada 1000 que 1 gramo cada 100, o 2 gramos cada 200, o 3 gramos cada 300, porque la relación entre uno y otro sigue siendo exactamente la misma. Es como la densidad. La densidad es masa sobre volumen, es una propiedad intensiva. Cada vez que aumenta la masa, aumenta el volumen, entonces la relación entre ambas sigue siendo constante, la misma, independientemente de la cantidad de sustancia que nosotros tomemos para hacer la medición. ¿Está claro eso? Sí, profe. Es importantísimo tener claro este concepto de que la concentración es una propiedad intensiva. No depende de la cantidad de solución. La concentración se mantiene constante siempre que hablemos de la misma solución, ¿no es cierto? Si yo de esta solución, del total de esta solución, saco una partecita, esa partecita tiene exactamente la misma concentración que tiene la solución que quedó. Y la concentración del original, ¿no es cierto? De toda la solución. Así que pensar siempre en ese concepto, porque cuando después empezamos a resolver ejercicios, uno se confunde pensando de que por sacar una parte de solución y una parte más pequeña que el original, la concentración ha variado. Mientras nosotros no cambiemos la relación entre soluto y solvente o entre soluto y solución, la concentración no cambia. Bien. Entonces, ya hemos definido la primera unidad porcentual, que es el porcentaje masa en masa. La segunda unidad porcentual que vamos a ver se denomina porcentaje masa en volumen. Porcentaje masa en volumen. Y se define como la cantidad, la masa de soluto presente, pero ahora en 100 mililitros de solución. 100 mililitros o centímetros cúbicos, ya sabemos, mililitro es un centímetro cúbico, ¿no? Entonces, cuando aparezca el volumen acá, quiere decir que a la solución la estamos midiendo en volumen, en mililitros. Y por último, el porcentaje volumen en volumen. Esto es mililitros de soluto respecto de 100 mililitros de solución. Y ustedes van a decir, ¿y por qué se definen estas unidades? Bueno, lo lógico es que a los sólidos le determinemos la masa, es lo más común, y a los líquidos le determinemos el volumen, ¿no es cierto? No quiere decir esto que no se pueda determinar el volumen del sólido o el peso del líquido. Lo más común es los sólidos pesarlos en la balanza directamente y a los líquidos medirlos en un material volumétrico. Por eso, cuando hablamos de masa, estamos hablando de tal vez sólidos, ¿sí? Aunque a la solución que es líquida la puedo pesar también. Y cuando hablamos de mililitros, estamos hablando de líquidos, un líquido disuelto en otro líquido. Normalmente se utiliza de esa manera. Repito,
no porque no se pueda medir masa o volumen de sólidos o líquidos. Se puede. Pero lo común es a los sólidos pesarlos y a los líquidos medirles el volumen. Muy bien. Yo les dije que además de las unidades porcentuales, que son estas tres, había unas unidades que son derivadas, que son múltiplos de esta, que son muy comunes. ¿Sí? De este tipo de unidad, que es el porcentaje masa en volumen, hay dos múltiplos que son muy utilizados. Uno de ellos se llama gramo por litro. Obviamente que esta ya no es porcentual, porque el litro son 1000 mililitros de solución, no 100. ¿Sí? Se define como la masa de soluto por cada 1000 mililitros de solución. ¿Y por qué digo que es un múltiplo? Porque la concentración gramo por litro no es otra cosa que el porcentaje masa en volumen multiplicado por 10. Es como si le corriéramos la coma a un lugar. Si yo digo que tengo una solución que es 1 gramo por 100 gramos de solución, 100 mililitros de solución, ¿se acuerdan esa de recién? ¿Sí? Habíamos disuelto 10 gramos de soluto, supongamos, en 1000 mililitros de solución. Lo hago así porque es esta la unidad, gramos y masa en volumen. Esto, 10 gramos por 100 por 1000 mililitros, es 1 gramo por cada 100 mililitros. ¿Sí? Fíjense, es 1% masa en volumen, 1 gramo por 100 mililitros. Y a esto lo multiplico por 10, me da 10 gramos por litro. 10 gramos por litro. ¿Sí? Eso le llamo múltiplo. Múltiplo. Entonces, para encontrar la concentración gramos por litro, puedo usar la porcentaje masa en volumen y multiplicarla por 10. Y la otra unidad, múltiplo también, es lo que se denomina partes por millón. Partes por millón. ppm. ¿Sí? Lo van a encontrar cuando las cantidades del soluto son extremadamente pequeñas, se las mide en partes por millón. ¿Y cómo se define a los partes por millón? A los miligramos de soluto por cada 1000 mililitros de solución. ¿Sí? Fíjense que en vez de gramos ahora son miligramos. Quiere decir que a esta unidad la debo multiplicar por 1000 para obtener las partes por millón. 1 gramo por litro van a ser 1000 partes por millón. Es decir, que 1% masa en volumen va a ser 100 veces las partes por millón. Lo vamos a poner acá. Es gramos por litro multiplicados por 1000. Esa sería la forma de pasar una unidad a la otra. Entonces, tenemos 5 unidades diferentes englobadas como unidades físicas. Las 3 porcentuales, y de esta que es la más común, porcentaje masa en volumen, tengo 2 unidades derivadas, gramos por litro y parte por millón. ¿Sí? No se aflijan a esto cuando lo tengamos que usar, ahí lo vamos a dominar un poco más. Por ahora, solamente les estoy dando las definiciones. Estas son definiciones. Así, le vuelvo a repetir, así como definimos a la velocidad,
el espacio recorrido respecto del tiempo empleado, lo mismo definimos a la concentración como una relación entre la cantidad de soluto y la cantidad de solución para este caso. Las unidades físicas se definen en cantidad de solución. Las tres que llamamos porcentuales se definen en 100 partes de solución. Y esas partes van a depender si son masa o volumen. Si es masa son 100 gramos. Si es volumen son 100 mililitros. Y obviamente que vamos a tener masa de soluto, volumen de soluto, de acuerdo al tipo de definición que sea. Y de nuevo, de la concentración porcentual masa en volumen, se derivan estas otras dos que llamamos gramos por litro y partes por millón. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, profe. Sí, profe. Lo importante, lo que hay que remarcar de este tipo de unidades físicas es que a la física no le interesa para nada cuál es el soluto, la naturaleza del soluto. Díganme cuántos gramos o cuántos mililitros de soluto tengo y ya con eso alcanza para definir estas unidades y hacer los cálculos respectivos. Pero hay otro grupo de unidades, que es lo que vamos a ver ahora, que se llaman unidades químicas de concentración. Y ahí en las unidades químicas sí vamos a necesitar saber cuál es el soluto. Porque para medir la cantidad de soluto utilizamos una unidad que la usamos en la química para medir cantidad de masa. ¿Cuál era? El mol. El mol. El mol, y vamos a agregar alguna otra más. ¿Sí? Ya lo vamos a ver. Entonces, voy a borrar esto para empezar con las unidades químicas. Ya sabemos nosotros que para poder encontrar los valores del mol, necesito saber de qué sustancia se trata, es decir, tengo que saber la fórmula. Si no sé la fórmula, no voy a poder calcular la cantidad de moles. Por eso me interesa en las unidades químicas, en donde usamos el mol, o el equivalente, como vamos a ver, necesitamos saber de qué sustancia se trata, si no, no puedo saber cuántos moles hay. Entonces, las unidades químicas ahora, unidades químicas de concentración, son las siguientes. En primer lugar, vamos a definir a la molaridad. Molaridad. La representamos con una M mayúscula. Molaridad. Y la vamos a definir a la molaridad como el número de moles de soluto por cada 1000 mililitros de solución. Repito, son definiciones y hay que aceptarlas así como están definidas, ¿no es cierto? Se define a la molaridad como el número de moles de soluto por cada 1000 mililitros de solución, es decir, por litro de solución. ¿Sí? Acá no hay ningún problema, todo es conocido, sabemos calcular moles según la sustancia de que se trata, y lo vamos a referir a la cantidad de solución preparada. Pero hay una segunda forma, una segunda unidad, que se llama normalidad, y que se representa con la letra N mayúscula, que lo definimos como el número de equivalentes de soluto por cada 1000 mililitros de solución. Y acá tenemos un problema. ¿Cuál es? Que no conocemos todavía a qué le llamamos equivalentes.
Primero vamos a terminar las definiciones y después nos vamos a dedicar a aquellos términos que no conocemos, ¿sí? Vamos a ver de qué me habla esta normalidad con estos equivalentes. Y vamos a poner ejemplos y todo. Muy bien. Número de equivalentes, entonces, de soluto por cada 1000 mililitros de solución. La tercera unidad se denomina molalidad. Es igual que esta, nada más que en vez de R es una L. Parece que es un chino el que está hablando, ¿cierto? Molalidad. Y se la representa con la letra M, pero minúscula. Minúscula. Y se la define como el número de moles de soluto respecto de 1000 gramos de solvente. Ojito, es la única unidad que vamos a ver nosotros en función del solvente, de gramos de solvente. Es decir, por kilogramos de solvente, ¿no? Todas las otras que hemos visto hasta el momento estaban dadas en función de la solución. Esta es la única en función del solvente. ¿Sí? Sí, profe. La cuarta unidad no es otra que la fracción molar, que ya la conocemos, fracción molar. Aplicada a la solución, puedo definir la fracción molar para el soluto o la fracción molar para el solvente. Si nosotros hablamos de fracción molar del soluto, voy a hacer el cálculo para el número de moles de soluto respecto de el número de moles totales, es decir, de soluto más solvente. ¿Se acuerdan la fracción molar? Era la relación de moles y en el numerador era de un tipo y en el del denominador era la suma de todos. Bueno, como acá la solución la dividimos en soluto y solvente, pues en el numerador, cuando hablemos de la fracción molar de soluto, en el numerador irá número de moles de soluto. Y para la fracción molar de solvente, en el numerador irá número de moles de solvente. Pero en ambos casos el denominador es el número de moles totales. Y ya sabemos que la suma de ambas fracciones molares nos daba ¿cuánto? 1. 1. Perfecto. Bien, Joaquín. La suma de las fracciones molares me tiene que dar 1. ¿Por qué daría 1, profe? Disculpe la pregunta. A ver, ya lo hemos hecho al cálculo. Sebastián, te lo hago de nuevo. Si yo digo que es el número de moles de soluto respecto del número de moles de soluto más el número de moles de solvente, y a esto le sumamos el número de moles de solvente respecto del número de moles de soluto más el número de moles de solvente, se entiende que esto es fracción molar de soluto y esto es fracción molar de solvente, ¿verdad? Sí. Perfecto. Entonces vamos a obtener una fracción cuyo denominador es el común denominador de ambas fracciones. Número de moles de soluto más número de moles de solvente, ¿no es cierto? Es común para ambas fracciones. Entonces hacemos número de moles de soluto más solvente dividido en número de moles de soluto más solvente igual a 1. Y 1 por el número de moles de soluto es el número de moles de soluto. Más número de moles de soluto más solvente dividido en número de moles de soluto más solvente, 1. Multiplicado por número de solvente es número de moles de solvente. Ah, claro, ya ahí da 1 porque son exactamente iguales el numerador y el denominador. Perfecto, listo. Solucionado el problema. Profe, Sí. ¿qué dice a la izquierda del corchete? ¿Acá? Abajo. Corchete, ¿a dónde he puesto corchete yo? O la llave. O sea, Ahí el abajo. motivo. Ajá, Ah, es, ahí abajo. es. Unidades químicas. Estamos definiendo las unidades químicas. Ya hemos definido 4. Molaridad, normalidad, molalidad, fracción molar. Sí, eso vengo siguiendo, nada más que lo otro no lo había leído, por eso.
Queda una quinta definición, pero que lo vamos a ver más adelante cuando ya veamos otros conceptos más de soluciones, que se llama osmolaridad. Después que veamos las propiedades coligativas, ahí vamos a definir lo que llamamos osmolaridad. Osmolaridad, que es la quinta definición que nos queda pendiente para cuando veamos propiedades coligativas. Quiere decir que hemos definido 5 unidades físicas y hasta el momento 4 unidades químicas y queda la quinta pendiente. Pero la forma de trabajar con las unidades físicas no presenta problema porque conocemos qué es masa, qué es volumen, punto. No tenemos otra cosa más que hablar. A las unidades químicas conocemos lo que son los moles, los volúmenes, las masas, pero acá hay un concepto que es el de equivalente que no lo conocemos y de eso vamos a hablar ahora para que entendamos realmente a qué se refiere el concepto de normalidad. ¿Qué es el equivalente para que podamos entender la normalidad? Listo, puedo borrar esto, ¿no? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Entonces nos dediquemos a la normalidad que no la conocemos y después vamos a hacer algún ejemplo de algún problemita como para que podamos aplicar las unidades. Vamos a hacer ejemplo de los problemas tipos más comunes, ¿no? Bueno, en primer lugar vamos a definir lo que se llama masa equivalente. ¿Sí? Masa equivalente. La masa equivalente no es otra cosa que el cociente entre el mR de esa sustancia, la masa molecular relativa, dividida el número de equivalentes de esa sustancia, pero esto expresado en gramos. Eso se llama masa, ¿no es cierto? Masa. El mR dividido el número de equivalentes. Oh, pero ¿qué problema? Porque no sabíamos lo que era el número de equivalente y encima ahora me encajaron otro concepto que es el de masa equivalente. Y sigo sin entender. ¿Sí? Ahora sí vamos a ver a qué hace referencia el concepto de número de equivalente. Y para ver el concepto de número de equivalente tengo que decidir el número de equivalentes de qué sustancia quiero yo determinar. Y se saca por grupos de sustancias que tienen la siguiente división. Si nosotros hablamos del número de equivalentes de un ácido, y cuando hablo de ácido digo oxácidos o hidrácidos, cualquiera de los dos, ¿sí? Cualquiera de los dos grupos que hemos visto en el curso de ingreso, se dan cuenta que, de nuevo, necesitamos las fórmulas. Sin fórmulas no hacemos nada. Así que permanentemente tenemos repasando las fórmulas para poder solucionar estos problemas. Y nosotros sacamos la cantidad del número de equivalentes que hay en un ácido, lo vamos a definir como la cantidad de cationes hidrógenos que hay en la fórmula del ácido. ¿Cuántos hidrógenos hay en el ácido? Esa es la cantidad de equivalentes que va a tener. Por ejemplo, si nosotros hablamos del ácido nítrico, el ácido nítrico tendrá un equivalente. Un equivalente. ¿Por qué? Porque en su fórmula tiene un solo hidrógeno. De tal manera que, a ver, 16 por 3, 48. Más 14, 62. Más 1, 63. 63 dividido en 1 igual a 63 gramos.
Quiere decir que un equivalente del ácido nítrico tiene 63 gramos. Es decir, es coincidente con el MR. ¿Por qué? Porque tiene un solo hidrógeno. En cambio, si nosotros habláramos del ácido sulfúrico, acá ya tengo 2 equivalentes. Y ahora voy a agregar este concepto importantísimo. El ácido nítrico presenta un equivalente por mol. Un equivalente por mol. Un mol del ácido nítrico son 63 gramos. ¿No es cierto? Sí. Pues los 63 gramos hacen un equivalente. Quiere decir que en un mol de ácido nítrico tengo un equivalente. En cambio, en el ácido sulfúrico tengo 2 equivalentes por mol. Esto es 98 dividido en 2 igual a 49 gramos. 49 gramos es la masa equivalente del ácido sulfúrico. Es la masa de un equivalente. Como nosotros tenemos 2 equivalentes por mol, 49 por 2 hacen los 98 gramos del ácido sulfúrico. ¿Está claro eso? Sí, profe. Entonces, un mol de ácido sulfúrico tiene 98 gramos de masa equivalente. No, Joaquín. Un mol del ácido sulfúrico tiene una masa de 98 gramos. Como el mol de ácido sulfúrico tiene 2 equivalentes, cada equivalente de ácido sulfúrico tiene 49 gramos. Miren, este es el mol del ácido sulfúrico. ¿Sí? Un mol. Resulta que el mol tiene 2 equivalentes, porque tengo 2 hidrógenos. ¿Sí? Si el mol pesa 98 gramos, cada uno de estos equivalentes pesa 49 gramos. La suma de los 2 equivalentes me da el mol, porque cada mol tiene 2 equivalentes. ¿Y Joaquín? De 10, profe. Profe. Perfecto. Veamos otro ejemplo. El ácido ortofosfórico. Miren, en el ácido ortofosfórico hay 3 hidrógenos, por lo tanto tengo 3 equivalentes. ¿Sí? 3 equivalentes. Acá se da una coincidencia muy grande. Fíjense que el fósforo tiene una masa atómica de 31 y el azufre tiene de 32. Es decir, que este tiene una unidad menos de masa del ácido sulfúrico, ¿no es cierto? Pero acá hay 2 unidades de hidrógeno y acá hay 3 unidades. Es decir, la que pierde el azufre por cambiar por fósforo lo gana en el hidrógeno. Quiere decir que también tiene 98 gramos, un mol. Un mol de ácido ortofosfórico, 98 gramos. La misma masa que un mol del ácido sulfúrico. Coincidencia. ¿No? Pero resulta que el mol del ácido ortofosfórico ya tiene 3 equivalentes. Y al 98 lo tengo que dividir en 3. 32,33. Sí, como 66. Como 66, profe. 66 periódico. 66. ¿Sí? Gramos. Es decir, que cada uno de estos equivalentes tiene una masa equivalente de 32,7 gramos. Los 3 juntitos hacen los 98 gramos, que es el mol del ácido ortofosfórico. ¿Entiende lo que acabamos de hacer? Sí, profe.
Nosotros conocíamos el concepto de mol, de un conjunto integral, una unidad representada por la fórmula. Pero resulta que a esa integridad, que es el mol, yo la puedo dividir de acuerdo a la cantidad de equivalentes. La cantidad de equivalentes para los ácidos está dada por la cantidad de hidrógeno que hay en la molécula. Así, los que tienen un solo hidrógeno, mol y equivalente es la misma cosa. Pero los que tienen dos hidrógenos, dos equivalentes hacen un mol. Los que tienen tres hidrógenos, tres equivalentes hacen un mol. El ácido pirofosfórico tiene 4 hidrógenos, pues necesito 4 equivalentes para armar el mol. Y no solamente sirve para los oxácidos, también sirve para los hidrácidos, porque el ácido clorhídrico, el fluorhídrico, el bromhídrico, el iodhídrico, tienen un solo hidrógeno, por lo tanto, un mol, un equivalente. En cambio, el ácido sulfhídrico, que tiene 2 hidrógenos, en un mol tengo 2 equivalentes. Y en vez de tener 34 gramos el mol, ¿no es cierto? 34 gramos el mol, quiere decir que cada equivalente va a ser 17 gramos. Profe, Sí. ¿qué sucedería exactamente por el que se producen esto de las equivalencias? O sea, ¿qué es lo que estaría haciendo el hidrógeno, por así decirlo? Bueno, si ustedes me dejan terminar esto, yo les voy a contar para qué nos sirven los equivalentes, porque me están enseñando algo y no sé para qué sirven. Ahora, yo les voy a pedir algo. Después que yo les enseñe para qué sirven los equivalentes, no me reten, por favor. Perdón, profe, perdón. No me reten porque se van a dar cuenta de que el equivalente es utilísimo en los cálculos estequiométricos. Y me van a decir, profe, ¿por qué no hemos empezado por ahí en vez de hacernos tanto lío? No, porque nosotros necesitamos que ustedes manejen primero la estequiometría con moles y ahora le enseñamos la estequiometría con equivalente. Van a ver que trabajar con equivalentes me soluciona la vida me soluciona en la estequiometría, ¿no? Pero por eso les digo, no me vayan a retar porque me van a decir, qué fácil, profe, gracias, ¿qué es esto? profe. Qué fácil, ¿qué es esto? Y usted me ha hecho rendir la estequiometría con moles. ¿Cuál es la picardía? La picardía es que ustedes deben conocer todo. Por eso hemos empezado así, primero con los moles y ahora con los equivalentes. Porque no podía yo enseñarles equivalentes si no sabían moles. ¿Estamos de acuerdo? Las dos cosas juntas. Y recién tomaba examen. No me reten de entrada. Ya van a ver lo que les estoy diciendo. Ya sabemos entonces cómo definir o cómo calcular la cantidad de equivalentes para los ácidos. Ahora veamos cómo se hace en las bases, es decir, en los hidróxidos. ¿Qué creen ustedes? Pues para las bases, la cantidad del número de equivalentes va a ser la cantidad de oxidrilos que presente ese hidróxido. Así, por ejemplo, en el hidróxido de potasio voy a tener un equivalente. El potasio es 39 y 1,40 y 16 son 56. 56 gramos es el mol del hidróxido de potasio. Y también una masa equivalente, la masa equivalente del hidróxido de potasio es, de nuevo, 56 gramos, lo mismo que el mol, porque un mol tiene un solo equivalente. Todo el mol es un equivalente. En cambio, si nosotros lo hiciéramos para el hidróxido de calcio, el calcio tenía valencia 2, por eso estoy escribiendo 2 oxidrilos. Acá voy a tener 16, 1, 17 por 2, 34 más 40, 74 gramos. Acá hay 2 equivalentes. Cada uno de ellos va a pesar 37 gramos. De tal manera que la suma hacen los 74 gramos, que es un mol.
¿Muy bien? Sí, profe. Y profe, El mismo concepto. Si lo hiciéramos para el hidróxido de aluminio, es 17 por 3 son 51. Más 27, 51 más 27 son 78. Y 78 dividido en 3 sería de 26. 26. ¿Sí? Es decir, que cada equivalente, aquí hay 3 equivalentes, cada equivalente son 26 gramos, que sumado los 3 me hace la masa molar del hidróxido de aluminio. Sería exactamente lo mismo en ambos casos, solamente con la diferencia de que con uno trabajo en hidrógeno y con otra con el oxidrilo. Perfecto, Sebastián, usted lo ha resumido en 2 palabras. Pero nos está faltando todavía una sustancia más, porque ¿qué pasa cuando nosotros tenemos una sal? ¿Sí? Si tenemos una sal oxigenada o una sal no oxigenada, en cualquiera de los dos casos, también podemos calcular el número de equivalentes. ¿Sí? ¿Cómo hacemos en el caso de las sales? Bueno, miren, acá la cosa se complejiza alguito, pero lo vamos a solucionar a lo complejo. La definición dice que el número de equivalentes en una sal es igual al número de pares de cargas que tienen los iones que la forman. Por ejemplo, si tuviéramos, ya que estamos acá, el nitrato de potasio, ¿saben qué es el nitrato de potasio? Comúnmente. No. ¿Para qué se utiliza? ¿No? Me suena, pero no me acuerdo la utilidad que tenía. Bueno, el nitrato de potasio lo nombramos normalmente como salitre. Y el salitre se usa, entre otras cosas, para fabricar pólvora. ¿Sí? El nitrato de potasio con carbono, o sea, con carbón, mira, y azufre, se hace una mezcla y ahí obtenemos la pólvora. El nitrato de potasio arde con facilidad. Salitre le llamamos. Bien. Ahora, ¿cuántos equivalentes hay en un mol de nitrato de potasio? Nosotros debemos recordar que esta molécula se disocia en un catión potasio y un anión nitrato. Por lo tanto, tengo un par de cargas eléctricas. Un par de cargas eléctricas. Cuando hablo de pares, hablo de positiva y negativa, ¿no es cierto? Tengo un solo par. Hay una sola positiva y una negativa. En cambio, si nosotros hiciéramos el sulfato de calcio, acá tengo el calcio con 2 cargas positivas y el sulfato con 2 cargas negativas. Ahí tengo 2 pares de cargas. Pero si nosotros tenemos, por ejemplo, aluminio 2, sulfuro de aluminio, es decir, aluminio 2, azufre 3, ¿cuántos pares de carga tengo? Uy, esto es un lío porque tengo 2 aluminios, cada uno con 3 cargas. Y tengo 3 azufres, cada uno con 2 cargas. 6 positivas, 6 negativas. Tengo 6 pares de carga. Quiere decir que en este caso tengo un equivalente, acá tengo 2 equivalentes, acá tengo 6 equivalentes. Pero realmente es un lío acordarse cuántos pares de carga tenían los iones que formaban esa sal. Para no complicarnos tanto, para el cálculo, si bien la definición es esta, para el cálculo podemos hacer lo siguiente. En la fórmula vamos a fijarnos solamente en el metal.
Y vamos a multiplicar la valencia que tenga ese metal por el subíndice que figura en la fórmula. A ver, valencia del potasio, 1. 1. Subíndice, 1. 1 por 1, 1 equivalente. Valencia del calcio, 2. Subíndice del calcio, 1. 2 por 1, 2. Valencia del aluminio, 3. Subíndice en la fórmula, 2. 3 por 2, 6. 6 equivalente. ¿Está claro cómo lo vamos a calcular? Sí, profe. Una cosa es la definición, números de pares de carga que tengan los iones que forman esa sal. Esa es la definición. Pero a los fines prácticos, cuando tengamos la fórmula de la sal, lo que hacemos es multiplicar la valencia del metal por su subíndice en la fórmula y listo, ya tengo la cantidad de equivalentes que hay en una sal. ¿Puedes repetir esa formulita para anotarla, profe? Valencia del metal por... La valencia del metal por el subíndice o la atomicidad. ¿Sí? Subíndice del metal. Valencia por la atomicidad del metal. Con eso ya, tanto en las sales oxigenadas como en las no oxigenadas, funciona perfectamente esa formulita para que podamos encontrar la cantidad de equivalentes de las sales. ¿Sí? Fíjense que hasta el momento lo que hemos hecho es definir la masa equivalente y determinar cuánto es el número de equivalentes presentes por mol de una sustancia ácida, una sustancia básica o de una sal. Los óxidos también se puede calcular la cantidad de equivalentes porque ha quedado afuera acá los óxidos. ¿Sí? En los óxidos es la cantidad de óxido del elemento que forma el óxido, que se puede combinar con 8 gramos de oxígeno. ¿Sí? Pero no vamos a usar óxidos para las soluciones. Vamos a usar normalmente sales, así que vamos a hacer cálculos con las sales. ¿Profe? Lo dejamos de lado los óxidos. Sí, Sebastián. Pero de todas formas, entonces podemos decir que se podría con cualquiera de los compuestos que vimos en el curso de ingreso, por ejemplo, ¿no? Sí, señor. Sí, está definido para todos. Pero lo que nos interesa a nosotros en las soluciones van a ser estas sustancias que son las llamadas iónicas. ¿Sí? Sustancias iónicas. Ácidos, bases y sales. Muy bien. Ahora sí vamos a responder la pregunta de Sebastián, que estaba inquieto de ¿para qué queremos saber los equivalentes? ¿Cierto? Había preguntado cómo funciona en sí, digamos, o sea, qué pasaba. Ya teníamos suficiente con el mol y ahora viene el profe y me enseña esto de los equivalentes. ¿Para qué? No le alcanza con uno que tiene que aparecer otro. Bueno, yo les voy a poner un ejemplo práctico para ver cómo funciona esto de los equivalentes, especialmente en la estequiometría. Miren, supónganse que nosotros tenemos una reacción entre ácido clorhídrico más hidróxido de sodio. Ya sabemos que este hidrógeno con este oxidrilo forma agua y que el sodio con el cloro forma la sal que llamamos cloruro de sodio. Esta ecuación, tal como está escrita, ya está igualada, ¿verdad? Sí. Quiere decir que acá tengo un mol, porque son los coeficientes, 1, un mol y un mol. Yo podría decir sin lugar a dudas, miren esta ecuación que he escrito acá,
funciona mol a mol. Por cada mol de hidróxido necesito un mol de ácido, sin lugar a dudas. Pero si en vez de tener ácido clorhídrico tuviéramos ácido sulfúrico y le sumáramos hidróxido de litio, por ejemplo, para la ecuación, fíjense que acá tengo 2 hidrógenos y acá hay un solo oxidrilo. ¿Cómo igualábamos esto? Un coeficiente estequiométrico de 2 en el litio. Perfecto. Ponemos el coeficiente estequiométrico 2 delante del hidróxido de litio. De esta manera vamos a tener 2 moléculas de agua, ¿verdad? Porque al tener 2 hidrógenos y 2 oxidrilos, forman 2 de agua. Ahora tengo 2 litios para cada sulfato y acá está la sal. Si nosotros hiciéramos la misma notación que arriba, diríamos, un mol de ácido necesita 2 moles del hidróxido de litio para formar un mol de sal y 2 moles de agua. Esta ecuación ya no funciona mol a mol, porque por cada mol de ácido necesito 2 moles de base. A eso le llamaban en la estequiometría relación de moles. Si sacáramos las masas de cada uno, esa era la relación de masa, etc. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? Sí, profe. Sí, profe. Profe, Sí. no le digo que sí, sí vamos bien. Bien. Pero ahora, en vez de anotar cuántos moles hay de cada uno de estos reactivos y productos en estas 2 ecuaciones, anotemos, de acuerdo a lo que hemos visto recién, la cantidad de equivalentes que hay. ¿Cuántos equivalentes hay en un mol de ácido clorhídrico? Uno solo. Uno. Un equivalente. ¿Y en un mol de hidróxido de sodio? Un equivalente. Un equivalente. Muy bien. A ver, lo voy a poner en rojo para que se vea y no nos confundamos. Un equivalente. Un equivalente. ¿Cuántos equivalentes hay en un mol de cloruro de sodio? Era el sodio valencia 1, subíndice 1, 1 por 1, un equivalente. Y en un mol de agua, ¿cuántos equivalentes habrá? 2. Resulta ser que el agua proviene de la unión de el hidrógeno del ácido con el oxidrilo de la base. ¿Cuántos pares de carga hay acá? Uno solo. Uno. Uno. Entonces un mol de agua es un equivalente. ¿Entiende eso? Sí. Perfecto. Vamos a la segunda. ¿Cuántos equivalentes hay en un mol de ácido sulfúrico? 2. 2 equivalentes. ¿Cuántos equivalentes hay en un mol de hidróxido de litio? 1. 1. ¿Cuántos moles tengo? Tengo 2, entonces tengo 2 moles. equivalentes. Entonces hay 2 equivalentes, ¿no es cierto? Claro, porque hay 2 pares de cargas, digamos. Claro, porque hay 2 moles, cada mol un equivalente. ¿Cuántos equivalentes tiene el sulfato de litio? El litio era valencia 1. Y como tengo subíndice 2, 1 por 2, 2 equivalentes. Y en 2 moles de agua tengo 2 equivalentes. Si en un mol había un equivalente, en 2 moles debo tener 2 equivalentes. Fíjense cómo son los equivalentes. Igual a la relación de moles. No, señor. Ah, no. No. Acá puede Claro, ser, claro. pero acá, No, claro, porque ahí tengo un mol, digamos, por así decirlo, pero tengo 2 equivalentes. miren, esto lo van a escribir de nuevo en Arial 36, bold, para que no se olviden nunca más. Toda reacción química ocurre siempre equivalente a equivalente. Esta reacción, la primera, también ocurre mol a mol. Ocurre equivalente a equivalente. Son iguales la cantidad de equivalentes de ambos. Y también los moles. Pero esta no ocurre mol a mol.
No todas las reacciones químicas necesito la misma cantidad de moles de uno que del otro. A veces se duplica, a veces se triplica. Tenemos que encontrar el coeficiente a igualar, ¿no es cierto? Sin embargo, cada una de las reacciones, cuando la ponemos en el papel, cada una de las ecuaciones, van a tener siempre la misma cantidad de equivalentes. Si yo pongo un equivalente de A, tengo que poner un equivalente de B. Si puse 10 equivalentes de A, tengo que poner 10 equivalentes de B. Porque todas las reacciones ocurren siempre equivalente a equivalente. ¿Sí? Profe, ¿puede volver a repetir eso que dijo? Toda reacción química siempre. Ocurre equivalente a equivalente. O con cantidades iguales de equivalentes de los reactivos. Y se produce la misma cantidad de equivalentes. O sea que siempre tengo el mismo valor de equivalente, tanto en reactivos como en productos. Fíjense, todos son iguales. Por eso se llaman equivalentes, es la cantidad de uno que equivale a la del otro. ¿Sí? Miren una cosa. Si nosotros hiciéramos el cálculo de la relación de masas, el ácido sulfúrico necesitamos 98 gramos. Y del hidróxido de litio, bueno, el litio es 7, 8 con el hidrógeno y 16, 24 por 2, 48 gramos. Es decir que cada vez que ponga 98 gramos de ácido sulfúrico, necesito 48 gramos del hidróxido de litio para reaccionar. ¿Vamos bien? Sí, profe. O puedo decir, cada vez que ponga un mol de ácido sulfúrico necesito el doble, 2 moles de hidróxido de litio. Pero ahora entiendo de que con los equivalentes se me solucionan estos números. No me interesa qué números sean. Porque si yo pongo un equivalente de ácido, necesito un equivalente de hidróxido. Si pongo 2 equivalentes de ácido, voy a necesitar 2 equivalentes de hidróxido. Si coloco 40 de ácido, necesito 40 de hidróxido. ¿Sí, Sebastián? No, no se le escuchaba, pero era un problema mío de la conexión, disculpe. Bien. ¿Pero me has entendido, Sebastián? Sí, sí, lo entendí. Perfecto. Un equivalente Entonces, para un equivalente. miren, cuando en los problemas de estequiometría la profe preguntaba, si nosotros tenemos 120 gramos de ácido sulfúrico y 400 gramos del hidróxido de litio, ¿cuál es el reactivo que está en exceso? ¿Cuál está en defecto? ¿Cuánto me sobra? ¿Cuántos? ¿No? ¿Sí? Esas preguntas que me hacían en la estequiometría. Miren, ¿saben lo que pueden hacer? A los gramos del ácido, hácenlo a equivalentes. A los gramos del hidróxido, hácenlo a equivalentes. De la forma en que hemos definido esos equivalentes, ¿sí? Si un equivalente de ácido sulfúrico son 49 gramos, o lo mismo, en 98 gramos de ácido sulfúrico hay 2 equivalentes, en los gramos que yo pongo voy a tener X equivalente, una regla de 3 simple. Y vamos a obtener la cantidad de equivalentes que tengo de cada uno. Si los dos valores son iguales, pues la relación estequiométrica es la correcta para que no haya sobra ni falte ninguno de los dos reactivos. La cantidad equivalente. En cambio, si el resultado me dice que tengo 2 equivalentes de uno y 8 del otro, pues yo sé que este número menor, el 2, es el que va a decidir cuánto va a reaccionar, porque es el reactivo limitante. Si puse 2 equivalentes, voy a usar 2 equivalentes y los otros 6 van a estar de más. ¿Y cuánto voy a producir? Y bueno, 2 equivalentes de este y 2 equivalentes de este. Porque siempre voy a tener la misma cantidad en el inicio que en el final.
en equivalentes. ¿Se entiende la utilidad que tiene la definición de equivalente? Sí, profe. Nos ahorra un montón de cálculos. Lo único que tengo que hacer es que me dieron la cantidad de ácido sulfúrico en masa, en mole, en qué, en lo que sea, bueno, lo pasemos a equivalente. Y lo del hidróxido de litio, lo mismo, lo pasemos a equivalente y comparemos los números de equivalente. Tienen que ser iguales. Si alguno es mayor, pues ese es el que está en exceso, que tiene que ser igual al que está en defecto. Todo lo demás sobra. ¿Y cuánto voy a obtener? La misma cantidad del que está en defecto acá como reactivo. Y se acabó el problema. Y después, si la pregunta es ¿cuántos gramos de la sal obtengo? Pues a la cantidad de equivalente que hemos obtenido lo paso a gramos y se acabó. O lo paso a moles y se acabó, lo paso a moléculas. Ya puedo hacer cualquier relación. Pero la relación de equivalentes reactivos, productos, es siempre igualita. Todos iguales. Más, no me interesa ni siquiera igualar la ecuación para resolver el problema si uso los equivalentes. No me importa si este número es 2, 3, 5, es 8. No me importa, porque yo lo que uso son los equivalentes, la cantidad que realmente reacciona con los equivalentes del otro. Son iguales. ¿Vamos bien? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, cuando vayan a la parte práctica, van a utilizar el concepto de equivalentes y ahí van a poder darse cuenta de que realmente es de una utilidad muy grande. Van a hacer hasta estequiometría con soluciones, ¿no? Miren, ya con la definición de equivalentes, ya puedo entender ahora la concentración normal. Porque la concentración normal se definía como el número de equivalentes gramos de una sustancia, el número de equivalentes de un ácido, de una base, lo que fuera, de una sal que hemos disuelto, respecto de 1000 mililitros de solución. ¿Cuántos equivalentes tengo? Ya no cuántos moles, sino cuántos equivalentes. ¿Sí? Y los equivalentes van a depender de la fórmula que tenga la sustancia. Que tienen números muy chiquitos. Como resultado, ¿no? Profe, ¿Sí? nosotros en la parte, bueno, en el laboratorio habíamos hecho un trabajo práctico donde tenía que ver la concentración normal, por ejemplo, del ácido clorhídrico en solución acuosa. Y me acuerdo que la profe nos dijo en ese caso que la concentración era 1 normal y coincidía con la molaridad, que era también 1 molar. Sí, Joaquín, ¿por qué? Porque el ácido clorhídrico, en un mol hay un equivalente porque hay un solo hidrógeno. Eso es lo que les ha dicho la profe, Joaquín. ¿Sí? ¿Me seguís, Joaquín? Sí, y no importa ahí, digamos, si pusimos, no sé, 10 gramos de ácido clorhídrico en 1000 mililitros de agua, no importa eso. O sea, solamente importa No, sí importa, porque ¿cuántos equivalentes son los 10 gramos? Eso es lo que hay que calcular. Sí, 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 sí. Yo tengo que pasar la masa a equivalente. ¿Sí? Y una vez que tenga la masa que yo he puesto en el equivalente, ¿en qué volumen de solución lo he suelto? Que lo tengo que llevar a 1000 mililitros. Todo esto que yo les cuento a lo mejor para ustedes en este momento es medio extraño, no se lo visualiza bien, pero cuando vayan a la parte práctica, ahí lo van a poder visualizar mucho mejor porque lo van a utilizar. Lo único que hemos hecho nosotros en la clase de hoy es dar definiciones. ¿Qué es la concentración? ¿Cómo la puedo medir? Para ello, para que pudieran entender estas definiciones, hemos tenido que definir también lo que es un equivalente. ¿Sí? Ahora viene el uso que se da de estas definiciones en la resolución de los ejercicios.
como tenemos 15 minutos todavía, podríamos, a ver, no, tenemos más. Empezamos a las 8 y hasta las 10:15, o sea que tenemos 45 minutos. Una masa. Vamos a ver, entonces, algunos ejercicios de aplicación son los más comunes. Miren. Vamos a empezar en primer lugar a clasificar el tipo de problemas que tenemos con soluciones, porque los problemas son muy variados, pero muy variados. ¿Sí? Pero nosotros hemos definido a la concentración como la cantidad de solutos respecto de la cantidad de solvente o solución. Pongo en solución porque la mayor cantidad de definiciones está dada en función de la solución. Vamos a hacer ejercicio también con solvente, pero con menos. Fíjense que acá hay 3 variables: concentración, soluto y solución. Por lo tanto, ya tengo idea de que puede haber, para empezar, 3 tipos de problemas. Aquellos que me piden calcular la concentración de una solución, conociendo la cantidad de soluto y de solución o solvente que hemos utilizado, ¿sí? Tengo que conocer estas dos para sacar la cantidad de la concentración de la solución. Otro problema será cuánto soluto debo usar para formar una determinada cantidad de solución de una concentración determinada. Es decir, necesito estos dos valores para calcular esto. O el tercer ejercicio será calcular la cantidad de solución que puedo formar con una determinada cantidad de soluto para obtener una concentración determinada. Es decir, conocidos estos dos, determinar la solución. ¿Se entiende estos 3 tipos de problemas? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, empecemos por el primero. Calculemos la concentración de una solución. Yo les voy a inventar un problema ahora, ¿sí? Voy a inventar un problema y a eso le vamos a calcular la concentración. ¿Por qué concentración? Me han enseñado 9 definiciones diferentes. Bueno, el problema deberá decir en qué unidad debo medir la concentración. ¿Sí? Yo les voy a dar un problema simple. El primero va a ser muy simple. El segundo ya va a tener cierto grado de complejidad. Vamos por el primero. Se disuelven, anótenlo, yo voy a ir anotando los datos acá. Se disuelven 30 gramos de sulfato de potasio en agua para formar 380 mililitros de solución. ¿Sí? La pregunta es, ¿cuál es la concentración molar de esta solución? ¿Cuál es la concentración porcentaje masa en volumen de esta solución? Es decir, le vamos a calcular una unidad química y vamos a calcular una unidad física. ¿Sí? El porcentaje masa en volumen y luego la molaridad. Dos noticias, una buena y una mala. ¿Cuál prefieren? Mala primero, así nos avisamos con la buena después. Mal. ¿Ah? Bueno, La mala es que a veces no es tan simple como vamos a solucionar este problema. Esta es una soncera. ¿Sí? Así que la mala es que se puede complejizar y mucho los ejercicios que vamos a tratar de resolver. La buena, ¿saben cuál es? Lo hacemos por regla de 3.
como hemos hecho con la estequiometría. Pero bueno, es que no va a probar lo mismo, lo hagamos bien más, ¿no es cierto? Eh, no sé qué sería aprobar, porque aprobar para mí es que conozcan la materia. Eso mismo. Si ustedes me demuestran que saben la materia, aprueban. Si no, no. Independientemente de cualquier otra situación. ¿Les parece justo? Sí, Sí, profe. Ah, bueno, no, porque si vamos a la universidad y pretendemos que nos aprueben una asignatura sin conocerla, simplemente porque hemos estado sentados mirando una computadora, no sé qué tipo de ingeniero vamos a ser. Eso para el secundario, que después lo puedo recuperar, bueno, está mal, pero se puede superar. En cambio, acá en la universidad no, porque el profesional después compite con conocimiento, no con un título. El título, el papelito, hasta lo podemos falsificar. Lo compramos, qué sé yo. Pero el conocimiento, ese no se puede injertar. Y se compite en el trabajo con conocimiento, no con el papelito. Bien, vamos entonces a aplicar el mismo tipo de procedimiento que hemos usado en la estequiometría. Recuerdan que yo les comentaba, la regla de 3 tiene 2 renglones, arriba van los datos, en el segundo va el problema, el segundo renglón es el problema y es el que primero tengo que escribir, tengo que descubrir cuál es el problema para después darle solución. ¿Sí? Una vez que hemos escrito el segundo renglón, el primero sale de cajón porque ahí van las mismas unidades que hemos escrito en el segundo renglón. Son datos conocidos, ¿sí? Así que va a ser sencillo. El problema es escribir el segundo renglón de la regla. Entonces, vamos a solucionar primero esto. La unidad física. ¿Qué porcentaje masa en volumen tiene esta solución que hemos formado? La definición de porcentaje masa en volumen me dice que tengo que conocer cuántos gramos de soluto hay por 100 mililitros de solución. Fíjense en la definición de porcentaje masa en volumen y vamos a estar de acuerdo. Sí, profe. Bien. Entonces, este es el problema. Conocer cuántos gramos de soluto tengo en 100 mililitros. Porque cuando yo conozca este valor, voy a conocer el porcentaje masa en volumen. ¿Sí? Entonces, conocido el segundo renglón, ahora vamos a escribir el primero. De soluto, a ver, de estas dos sustancias, ¿cuál es el soluto? Este es el soluto y esta es la solución, dice, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuántos gramos de soluto tengo? 30 gramos de soluto. ¿Y cuántos mililitros de solución hemos formado? 380. ¿Sí? Un chiche. Miren, gramos de soluto, mililitros de solución, regla de 3, pero que se soluciona rápidamente multiplicando 30 por 100 y dividiéndolo en 380. ¿Cuánto es eso? 7,9 gramos aproximadamente. 7,9 gramos de soluto por 100 mililitros de solución. Es decir, 7,9% masa en volumen. ¿Se entiende esta escritura que acabo de hacer yo? Sí, profe. Sí, Esto es, se lee 7,9 gramos de soluto por cada 100 mililitros de solución, que es este renglón. Perfecto, listo, solucionado ese problema. Ahora vamos con la molaridad.
¿Puedo borrar esta regla de 3? Sí. El problema ahora es otro. No es calcular cuántos gramos de soluto había en 100, sino que la molaridad me exige calcular cuántos moles de soluto tengo por cada 1000 mililitros de solución. Esta es la definición de molaridad que tenemos nosotros al comienzo de la clase. ¿Sí? ¿Puedo aplicar regla de 3 acá? Sí, momentito, Sebastián, no apuremos. Perdón. Yo quiero saber si entienden este renglón que hemos escrito acá. Sí, profe. Bien. Ahora, vamos a los datos. ¿Qué datos de soluto tengo yo? 30 gramos, profe, 30 gramos de soluto. Muy bien. ¿Y de solución? 180 mililitros, profe. Perfecto. Ah, pero acá hay un problema muy grave. Porque este dato está en gramos y esto me piden moles. Esa regla de 3 no está bien escrita. Tengo que llevar los gramos a moles. Perfecto. Entonces lo que vamos a hacer es transformar estos gramos a moles. Para eso hacemos una regla de 3 auxiliar diciendo que 1 mol del sulfato de potasio, ¿qué masa tiene? 174, por calculé. 2 son 78. 78 y 96. 4. 174. 174 gramos, ¿no es cierto? Un mol del sulfato de potasio son 174 gramos. Los 30 gramos que nosotros tenemos acá van a ser X moles. 30 dividido en 174, ¿cuánto es? 0,17. Sí, da lo mismo, 0,17. 0,17 moles, ¿no es cierto? Entonces, ya no vamos a tener los 30 gramos, en realidad sí, pero expresados ahora como moles. 0,17 moles de soluto. Y ahora sí tengo una regla de 3. Porque estos son moles y estos son mililitros. Ahora, 0,17 por 1000 dividido en 380. ¿Cuánto es? Son 170 dividido en 380 y de 0,5. 0,44. 0,44 molar. ¿Por qué molar? Porque son 0,44 moles de soluto por cada 1000 mililitros de solución. ¿Entendió cómo vamos a trabajar esto? Sí, profe. Bien, yo les he dicho que esta era la buena, ¿no es cierto? La mala que Vamos por el la ejemplo mala más ahora. fácil. Vamos por la mala. Vamos al ejemplo de uno medio. Dígale a los profes que nos dé uno y bueno, pues hay ejercicio difícil. Sea livianito para el parcial. Ajá. No, ella siempre suele tomar lo más difícil. Así es de mal, no es como usted que Sí, bonito. si le digo algo me reta. Me imagino. Así no cómo se debe puede. ser. Espero que no ande por ahí entonces. Es que anda por ahí, por eso no se habla del profe Mercado. No, está lejos, no me escucho, porque si no ya estaría subiendo reta. Bueno, sigamos. A ver. Vamos a hacer otro invento, para complejizar un poquito el problema. Se disuelven
120 gramos de carbonato de calcio en 450 gramos de agua. ¿Sí? 450 gramos de agua. Resultando una solución cuya densidad, ¿se acuerdan la densidad, no es cierto? Masa sobre volumen. A ver, este valor es absolutamente inventado, a los efectos de solucionar el problema, nada más no tengo idea cuánto dará la densidad de esta solución, habría que hacerla y medirla, ¿no? Pero supongamos que estamos en el laboratorio, hemos hecho esta disolución y damos el densímetro y medimos, y supongamos que nos da 1,010 gramos por mililitros, ¿no? 1,010 gramos por mililitro. Entonces, calcular la concentración A, porcentaje masa en masa. B, porcentaje masa en volumen. C, molaridad. D, normalidad. Vamos a calcular los más comunes. ¿Sí? Y en función del tiempo también que tenemos, que ya se nos acorta. Nadie ha dicho ni A de por qué dado la densidad. Nadie ha preguntado. Y esa es la densidad, profe. O sea, la masa esa que tenemos ahí, ¿sería la suma de las masas? ¿O no? A ver, cuando hablamos de densidad de la solución, estamos hablando de tomar un poco de la solución, un volumen determinado y pesarlo. Entonces hacemos la relación entre la masa de la solución y el volumen que tenía y ahí tengo esa densidad. Lo puedo tomar también con un decímetro, ¿no es cierto? La masa de la solución sobre la densidad nos va a dar el volumen. De la solución. Sí, sí. Claro. Bueno, cualquiera. Yo puedo sacar la masa multiplicando la densidad por el volumen, puedo sacar el volumen dividiendo la masa en la densidad, o puedo sacar la densidad dividiendo la masa en el volumen. Ahora, yo pregunto, miren una cosa, qué interesante de la densidad. La densidad es masa, por ejemplo, en gramos, dividido en un volumen, por ejemplo, en mililitros. Gramos por mililitro. Y esto es gramos y esto es mililitros. O sea que la densidad es una unidad de concentración también. Sí. Sí, sí. ¿Sí? Sí. Miren ustedes, ¿no? Pues no. ¿Cómo que no, profe? Si se miden en lo mismo, ¿no es cierto? Eso iba a decir. Claro, ¿cómo? Charlando, si se miden en lo mismo, tiene que ser lo mismo. No, porque a pesar de que las unidades son iguales, las sustancias son diferentes. Porque la concentración es una relación de masa de soluto respecto del volumen de solución, mientras que la densidad es la masa de solución respecto del volumen de solución. Porque es la solución la que yo puse un determinado volumen en la balanza para sacarle la masa y hacer la relación. Yo trabajé siempre con solución. En cambio, la concentración es una relación de una parte soluto respecto del todo, la solución. ¿Se dan cuenta la diferencia que hay? Sí, profe, básicamente que en uno trabajamos con soluto y en otra con solución. Por eso no, Sí, señor. no Sí, puede ser lo señor. mismo. La densidad jamás me puede decir la concentración porque me está hablando solamente de solución, nunca me dice cuánto soluto tengo. ¿Cómo no? Y obviamente que la densidad es un dato necesario para resolver especialmente la parte B y ya lo vamos a ver cómo lo usamos.
por qué hemos dado la densidad. Pero yo quería hacer este problema para que hablemos específicamente de la densidad y diferenciar la densidad como propiedad respecto de la concentración. ¿Sí? La propiedad que llamamos densidad relaciona masa y volumen de solución. La propiedad que llamamos concentración relaciona la masa del soluto respecto del volumen de la solución. Son cosas diferentes. Muy bien, empecemos con el punto A. Porcentaje masa en masa. Acá es conocer cuántos gramos de soluto tengo por cada 100 gramos de solución, porque esto es masa porcentual. Y me están diciendo a mí que de soluto, que es esto, son 120 gramos de soluto. Y de solución, no me dieron, profe, la solución, me dieron soluto y solvente, porque estos son 450 gramos de agua, no son de solución, es de solvente nada más. ¿Y cómo puedo sacar entonces la cantidad de solución? Hay que sumarlo. Obviamente, porque sabemos que la ley de Lavoisier se aplica, ¿no es cierto?, acá, porque ley de Lavoisier, digamos, el principio de conservación de la masa se aplica acá, donde decimos que la suma de solvente más la suma de soluto me da la masa de solución. Entonces, 120 más 450 son 570 gramos de solución. Entonces, acá vamos a poner 570 gramos de solución. ¿De dónde salieron los 570? De sumar soluto más solvente. Soluto más solvente, solución. ¿No es cierto? Ya sabemos que de esto salió ese 570. Y bueno, ya está derechita, no hay problema. Se soluciona la regla 3 porque acá hay gramos de soluto, acá hay gramos de solución. Y adelante, 120% dividido en 570. 21,05. 21,05% más en masa. Espectacular. Dios mío, que me han quedado pocos alumnos. Sí, somos muy pocos. Del hambre, profe. Bueno, todas a comer. Y bueno, sí, pero la clase todavía tiene media hora o 20 minutos. Ay, Dios mío, chicos. Vamos con la parte B. Porcentaje masa en volumen. ¿Sí? Esta es la parte A. Vamos con la parte B. Para calcular el porcentaje masa en volumen, vamos a calcular cuántos gramos de soluto tengo, pero ahora por cada 100 mililitros de solución. Y los datos siguen siendo los mismos. Tengo 120 gramos de soluto y tengo 450 gramos de solvente. Sí, pero ya hemos dicho que no tengo que usar gramos de solvente, sino que tengo que usar 570 gramos de solución. Pero todavía no está terminado el problema, porque son gramos, no son mililitros de solución. ¿Tienen ustedes algún dato que relacione gramos de solución con mililitros de solución? La densidad. Sí, señor, ahí está. Para eso necesito la densidad, porque la densidad me está relacionando masa y volumen de la solución. Entonces, si nosotros sabemos la densidad, esto es regla de 3 auxiliar, vamos a decir que 1,010 gramos son 1 mililitro, porque es por cada mililitro hay 1,010 gramos. ¿Sí? 570 gramos de solución van a ser X mililitros. Yo no puedo decir que 570 gramos son 570 mililitros, porque la densidad no es 1, es 1,01. ¿Sí? Entonces, ahora sí, 1,010
1 mililitro, 570 por 1 dividido en 1,010, ¿cuánto me da? 564,35. 564,4. Redondeamos, ¿sí? ¿Qué son estos? Mililitros. Entonces, en nuestra regla de 3, en vez de poner 570 gramos, en realidad esos 570 gramos ocupan 564,4 mililitros de solución. Ahí está, mililitro de solución, gramo, gramo de soluto, y ya lo puedo resolver a la regla de 3. ¿Cuánto me da? 120%. 21,26. 21,26 porcentaje masa en volumen. Fíjense en este número y fíjense en este número. Obviamente son diferentes, próximos pero diferentes. ¿Por qué? Porque las unidades de medición son diferentes. ¿Sí? Es como si yo le dijera, miren, esta varilla mide 1 metro. Y otro me dice, no mide 1 metro, mide 100 centímetros. Y uno no es igual a 100, pero porque las unidades son diferentes. Estamos hablando de la misma cosa. Hablar de una solución 21,05% más en masa es lo mismo que hablar de una solución 21,26% más en volumen. Es la misma solución medida en unidades diferentes. Profe, Sí. y ahí, por ejemplo, en ese caso, ¿no? Si hubiéramos tenido la densidad que es igual a 1, ¿no? O sea, hubiera sido los mismos valores, claramente, pero o sea, sigue la diferencia en las unidades, ¿no? Sí. Sí, pero nunca puede ser densidad 1, porque si fuese densidad 1 sería agua pura. Eso lo quería preguntar, si hay alguna relación entre la densidad, o sea, la densidad de la solución y la densidad de cada una de las sustancias, por separado, ¿o no? A ver, cada vez que nosotros agregamos una sustancia al agua, ¿sí? Vamos a tener el volumen, ya no va a ser 1 litro, si es que hemos puesto 1 litro de agua y ponemos una sal, el volumen va a ser mayor. ¿Sí? Y el aporte que va a hacer de masa a esa sustancia es distinta del aporte que hace el agua. Por lo tanto, cuando nosotros tomemos solamente 1 litro de esa solución, tengo una parte de agua y una parte del soluto. Si el soluto es de mayor masa que el agua, seguramente la densidad va a superar 1. En el porcentaje en que nosotros hemos retirado agua para incorporar este soluto. ¿Entendés? Sí, profe. Perfecto. Por eso, si yo tengo una solución de densidad 1, es porque la sustancia que yo he puesto tiene la misma masa del agua. Y no sé qué sustancia puede tener una masa molar igual al agua, formar una solución, sería una coincidencia muy grande. Normalmente las masas de las sustancias superan a la del agua, por eso hay una parte de moléculas de agua que hemos cambiado por soluto para medir ese litro de solución, y ese soluto, como está haciendo un aporte extra de masa respecto de la que daba el agua, la densidad se incrementa en esa cantidad determinada que nosotros hemos reemplazado del agua. Por eso la densidad ahora es mayor a 1, que es la densidad del agua pura. Bueno, nos quedan, por último, hacer la molaridad y la normalidad. Con eso vamos a terminar la clase. Miren, solamente hemos hecho problemas de concentración, nada más. Lo que va a hacer esa guía. Terrible. Vamos con el punto C, molaridad. ¿Qué era la molaridad? Calcular cuántos moles de soluto tengo por cada 1000 mililitros de solución.
Los datos siguen siendo los mismos. 120 gramos de soluto, 450 gramos de solvente. Hemos dicho que los 450 gramos de solvente lo habíamos cambiado por los 570 gramos de solución, haciendo soluto más solvente, y que a los 570 gramos de solución lo habíamos cambiado por, ya me olvidé el número, 564,4. 564,4 mililitros de solución, para que lleguemos a la igualdad de unidades ahí, ¿sí? Ya lo hemos hecho a esto con una suma y a esto con una regla de 3 auxiliar. Pero encima ahora, acá son gramos y acá son moles. O sea Tenemos que que me llevar esos exige gramos a mole. una nueva regla auxiliar diciendo de 1 mol del carbonato de calcio, a ver, 16 por 3 son 48, más 12 son 60, más 40 son 100. 1 mol son 100 gramos. ¿No es cierto? Sí, profe. 120 gramos X. Es decir, 1,2. 1,2. Yo pensé que iban a usar la calculadora porque son No, capaces. pero lo dije bajito también por las dudas. Bueno, 120 dividido en 100, 1,2. 1,2 moles. ¿No es cierto? Entonces, acá en vez de poner 120 gramos, ponemos 1,2 moles. Y ahora sí, ya puedo resolver la regla de 3 con estos números definitivos. 1,2 por 1000 dividido en 564. 2,12. 2,2 molar. ¿Eh? No, profe, 2,126. 12. Claro, 12,6. 2,13 molar. ¿Sí? Por ahí estoy medio sordo ya, viejito. No, está bien, profe. Bien. Solucionado el tema de la molaridad. Ahora vamos a el cálculo de la normalidad. Hemos estado haciendo toda una definición y lo vamos a usar acá, ¿no? Para calcular la normalidad tengo que calcular cuántos equivalentes de soluto tengo por cada 1000 mililitros de solución. Y de nuevo, los datos siguen siendo 120 gramos de soluto y 450 gramos de solvente, que ya hemos cambiado 2 veces para llevarlo a 564,4 mililitros de solución con la suma y la regla de 3 auxiliar usando la densidad. ¿Sí? ¿Cuántos equivalentes tengo en Pero ahora 200? tengo que pasar los gramos equivalentes. Claro, me fijo cuántos hidrógenos. A ver. En este caso es una sal. Entonces, Claro, ¿cómo son las hacíamos parejas de para carga. saber Pares de la carga. cantidad de cargas o el metal? ¿Qué valencia tiene el calcio? 1 por 4. 2. 2. ¿Y qué subíndice? 1. 1. 2 2 por por 1. 1, 2. Esto es 2 equivalentes. Es decir, un mol equivalen a 2 equivalentes de soluto. ¿No es cierto? Un mol son 2 equivalentes. Y un mol del carbonato de calcio, ¿cuánto eran en gramos? 100 gramos. Quiere decir que un equivalente son 50. Es más fácil ponerlo así, porque un mol son 2 equivalentes, y 2 equivalentes es el valor del mol. De tal manera que ahora digo 2 equivalentes son 100 gramos. 120 gramos son X. ¿Sí? ¿Cuánto es eso? 2,2. 2,4. 2,4. 2,4. 2,4 equivalentes. De tal manera que en vez de 120 gramos, ahora vamos a poner 2,4 equivalentes. Por lo tanto, X será más o menos como 4,26 normal. Si multiplicando 2,4 por 1000 dividido. 42,55. ¿Me dan?
¿Cómo? 42,55. Yo creo que le erro por un Sí, ahí me dio 4,25. 4,25. ¿Profe? 5. Pero ¿cómo te Eh, puso 1000 allá, profe? Por eso. ¿Cómo 1000? Sí, 2,4 por 1000. Dividido. Miren, ¿saben por qué yo me juego por este número tan rápido sin tener la calculadora? Yo se los comento rápidamente. Un mol de la sal, ¿cuántos equivalentes son? 2. 2. Quiere decir que la cantidad de equivalentes duplica a la cantidad de moles, ¿no es cierto? Sí. Sí. Perfecto. Miren lo que es la molaridad. Moles por 1000. Y la normalidad, equivalentes por 1000. Si la cantidad de equivalentes duplica a la del mol, la normalidad duplica a la molaridad. Sabiendo esto, lo multiplico por 2 y ya tengo la normalidad, porque resulta ser que la normalidad no es otra cosa que la molaridad multiplicada por el número de equivalentes. Si el número de equivalentes del soluto es 1, pues normalidad y molaridad son iguales. Si es 2, la normalidad duplica la molaridad. Si es 3, triplica y etcétera, etcétera. ¿Sí? Ahora, a esto, ojito cuando lo uso. Porque si yo saco mal la molaridad, con esto, hago la normalidad. En cambio, si yo saco molaridad, luego normalidad, y después veo si se cumple esto, esto me sirve como modo de confirmar de que el trabajo está bien hecho. ¿Sí? Sí, profe. Sí, sí. ¿Se entendió esto, no es cierto? Sí. Bien. Bueno, en honor a que se han quedado ustedes poquito, estos 10 minutos finales se los regalo para la próxima clase. En la próxima vamos a seguir viendo algunos ejercicios tipo, pocos nada más, como para que tengan una idea de qué se trata los cálculos de soluciones hasta que llegue la parte práctica. ¿Sí? Y ya va a llegar seguramente, dentro de poquito van a tener que hacer cálculos para soluciones. De todas maneras, una vez que terminemos esto, vamos a ver las propiedades coligativas y ahí vamos a hacer un alto en las soluciones, vamos a ver otras cosas en la química hasta que nos igualemos con la parte práctica y después vamos a seguir. Profe, ¿cómo sería eso último que no entendí que le hacemos un alto, digamos? Sí, sí, vamos a estudiar de soluciones, estas son propiedades, la concentración como propiedad de una solución, y luego vamos a ver lo que se llaman propiedades coligativas. Y ahí, después que veamos las propiedades coligativas, vamos a abandonar por un tiempito las soluciones y vamos a entrar a ver algunos aspectos de la química que son fundamentales, son leyes que manejan la química. Ahí vamos a ver el porqué de todas las cosas que estamos viendo, ¿sí? Que son la termodinámica, la cinética y el equilibrio, porque de ahí vamos a sacar algunos conceptos para seguir utilizándolos en las soluciones. Vamos a seguir luego profundizando con las soluciones. Vamos a ver pH, soluciones diluidas, vamos a ver redox, etc. Pero necesitamos ver estos otros conceptos antes de seguir avanzando. ¿Alguna pregunta para hacer? Ninguna, por mi parte, profe. No, profe. No, yo no tengo duda. Oh, claro, profe. Bueno, entonces los libero. Profe, la grabación. Sí, sí, ya la pago. Los libero hasta la próxima clase y nos estamos viendo el martes que viene. Perfecto.